mirar el evangelizar en sí. Y por último, vamos a mirar al final unos desafíos para poder evangelizar. Es lo que vamos a mirar. Entonces vamos a iniciar con el evangelio. El evangelio, la palabra evangelio quiere decir buena noticia o noticia buena que es beneficiosa, algo que nos sirve, buena nueva. Bien, nueva es noticia. Es la mejor noticia que hay, la noticia más importante, el concepto más importante de toda la historia humana es el evangelio. Es el hecho más importante para nosotros como humanidad, es volver a poder estar con Dios. Y eso es el evangelio. La palabra nos enseña acerca de ello y nos lo enseña en muchos lugares. En Marcos 16:15 nos dice: id y predicad el evangelio a cada criatura. Y en Mateo 28 también nos dice: id y hacer discípulos a las naciones. Bien, entonces tenemos que llevar el mensaje del evangelio, porque así como nosotros lo recibimos y creímos, pues también Dios quiere que ninguno se pierda. Pero la evangelización es una disciplina espiritual. Es algo que debemos hacer todos nosotros, porque recibimos de gracia y entonces vamos a dar de gracia. Pero no todos tenemos el don de ser evangelistas. Yo creo que Gustavo claramente tiene el don de ser evangelista, ¿sí? Pero no todos tenemos ese don, pero todos tenemos que evangelizar. Recordemos que todos los dones son disciplinas espirituales o medios de gracia para el creyente. Lo que pasa es que con el don que tenemos, pues en ese don servimos, o sea, es nuestro ministerio. Bien, entonces, aunque todos tenemos que evangelizar, no todos tenemos el don. Pero de las disciplinas espirituales, de estos medios de gracia, creo yo que el medio mayor de gracia es la evangelización, porque ahí empieza la gracia. Cuando te predican a ti, entonces tú, wow. Y hay diferentes formas para llegar a poder evangelizar, pero el evangelio es uno mismo, no cambia, está establecido por Dios. Muchas formas diferentes. En nuestra conciencia Dios nos está redarguyendo respecto a Él. En la ley natural que tenemos hay algo en nosotros que nos pregunta acerca de Él. A medida que el pecado abunda y a medida que el pecado se incrementa en nuestra vida, pues es más difícil porque el pecado entenebrece el entendimiento. Entonces cada vez entendemos menos, ¿sí?, acerca de lo que Dios hace por nosotros. Pero solo con que cada día podamos respirar, podamos estar vivos, es una misericordia de Dios con nosotros para poder seguir haciendo la labor a la cual nos ha llamado. Dentro de ellas, una disciplina, un medio de gracia es la evangelización. Todos tenemos que evangelizar, pero no todos tenemos el don de ser evangelistas. Voy a explicar esa diferencia. Todos tenemos que aprender lo que es el evangelio. A nosotros nos lo predicaron, pero de pronto en ese momento, ¿sí?, oye, yo creí, listo, o creí, luego dudé, ¿sí?, y luego al final creí. Pero si estamos acá es porque creímos en el evangelio. Pero también, ¿cuántos perdidos hay? Muchísimos. Sabemos que hay perdidos terribles y tristes, pero cuando hay alguien que es evangelista, no solo le parece terrible y triste, sino que le da calma, ¿sí?, empieza a preocuparse por estos perdidos, ¿sí? Todos debemos evangelizar, es un medio de gracia para las personas, pero aquellos que tienen el don de evangelistas sirven a Dios en ese ministerio. Entonces, de pronto, no, si no tengo el don de evangelista, no voy a ir a predicar en un bus, o voy a generar una conversación con un desconocido, ¿cierto? Pero el que lo tiene, Dios lo empodera para eso. Y hay personas que están evangelizando todo el tiempo, porque esa es su vida ministerial. Pero nosotros, los que no lo tenemos que
estar pendientes de las oportunidades que Dios nos da, porque Dios nos da cada día oportunidades. Todo el tiempo hay personas que necesitan de Dios. Hay mucha necesidad, hay mucha sed. ¿Bien? Pero tenemos que saber que es una disciplina espiritual. ¿Qué ha sucedido en la iglesia, ¿sí?, con la evangelización? La mayor parte de la evangelización en el mundo la ha hecho los católicos. Aquí en Colombia estamos 99.6% de la evangelización hecha. Solo falta el 0.4%. Y eso casi el 85% ha sido los católicos, que han predicado el evangelio. Porque recuerden lo que nos habla en Apocalipsis acerca de Pérgamo. Que tiene todas tus tradiciones, pero ¿sí?, creen en el evangelio. Creen que Cristo es el Hijo de Dios y el Señor. ¿Bien? E hizo la obra del evangelio. Pero como hemos recibido un evangelio globalmente, mayoritariamente con la idea católica, en la idea católica los sacerdotes son los únicos que ministran, pero claramente en la Biblia nos enseña que cada creyente ahora es sacerdote, o sea, el sacerdocio de todos los creyentes, o sea, no solo los curas ministran, sino cada creyente tiene que tener una vida ministerial. Como así recibimos la evangelización, entonces creemos que la evangelización es una obra de los evangelistas. Ay, yo no tengo el don de evangelista, entonces yo evangelizo. No, es una disciplina espiritual. Tenemos que entrenarnos en ello. Y primero, conocer el evangelio. Bien. Esa es la diferencia entre el medio de gracia, la disciplina espiritual y el don. Qué bueno que las personas que tienen el don nos enseñen el evangelio verdadero. Pero de todos, ellos tienen que identificar quiénes tienen el don. Y aquellos que ya sepan que tienen el don de evangelista, pues unirse a los ministerios que hay para servir ministerialmente en la evangelización. Pero la responsabilidad de la evangelización no es únicamente de los evangelistas, sino es de todos los cristianos. Nosotros como iglesia en Suba y en Barrios Unidos, nuestra responsabilidad es la evangelización de Suba y de Barrios Unidos. En Suba hay 1.400.000 personas, o sea que ya hay 140.000 cristianos, pero faltan 1.200.000, ¿sí?, de cristianos. Ahora, ¿todos se van a convertir? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Isaías? No. Pero todos, ¿sí?, pueden y escuchar el evangelio. Ya cada uno decide. Los estudios de los estadísticos dicen que una persona, o sea, el nivel hoy de evangelización que llevamos en la historia del evangelio, o sea, desde Cristo hasta hoy, más o menos con crecimiento poblacional y la gente sirviendo a Dios, una persona en su vida puede escuchar hasta 8 veces el evangelio, ¿sí?, con lo que se está haciendo, sin ser intencionales, ¿sí? O sea, no hay excusa, ¿sí? La gente ha escuchado. Bien, algo sabemos de ello. Bien. Nosotros tenemos una ventaja porque tenemos un trasfondo cristiano, una cultura cristiana, ¿sí?, desde que llegaron los españoles, y entonces hemos escuchado el evangelio de una forma natural. Pero hay otros lugares donde Cristo ni aparece en la historia. Bien, es más difícil, pero para nosotros el evangelio ha sido de una forma natural. Pero debido a eso, entonces creemos que sabemos el evangelio, pero muchas veces no, o muchas veces se ha tergiversado o se ha cambiado el evangelio. Entonces, voy a poner un videito que es, no sé si es, dale play a ver si sale el sonido. Es un video de una canción. Esta canción es de Santiago Benavides, que se llama Llenar de vida tu corazón, ¿sí? Entonces vamos a ponerle cuidado a la letra, ¿sí?, porque es una letra que nos habla acerca de la labor de la evangelización, ¿sí? Entonces dale play a ver si suena. No sé si suena, no suena. Entonces otra vez esperemos. Ah, bueno.
Yo sé muy bien que se siente que alguien desconocido te hable. Tampoco para mí es fácil. Ponte en mis zapatos solo un segundo. Imagínate lo que es saber algo que cambiaría todo en el mundo. No quiero parecer loco en esta época que no hay pocos. No quiero parecer raro, aunque lo admito. Suena algo extraño. Tampoco sé de tu vida, tus alegrías y tus tristezas. No sé si naciste en cuna de oro o lo hiciste en una estera. Yo no lo sé, pero tengo que decir que tampoco no sé que un día soy yo entero para que tú no tuvieras que ir a la cruz y yo pudieras servir en Jesús. No sé si tienes primaria o educación universitaria, si crees que vas al nirvana o que al morir te mata la nada. Tampoco sé tu pasado, si tienes un doctorado en maldad o juras que ser así buena gente es casi lo mismo que la santidad. No quiero que pienses que esto es propaganda, no vine a meterte por los ojos nada. Te hablo como un muerto que resucitó, no puedo callarme lo que sucedió. Si pasó conmigo que estaba perdido y si fui abrazado aún de mi pecado, te digo, te canto, Dios te está esperando. Ábrele la puerta, corre hacia sus brazos. Que tanto te ama el Señor, que mi vida su hijo entregó para que tú no tuvieras que ir a la cruz y hoy pudieras servir en Jesús y hoy pudieras servir en Jesús. No sé si te ha dado tu desempleo o estás en la cumbre contando el dinero. No sé si disfrutas de un buen matrimonio o estás empezando a pensar en divorcio. No sé si de niño te hicieron feliz o te hicieron daños que siguen ahí. Si día tras día te gusta vivir o has considerado nunca más sufrir. No sé lo que piensas de la religión, pero sé que a Cristo jamás le gustó. O si estás luchando con una adicción y a nadie le cuentas por pena y temor. No sé si te muestras del todo normal, pero te preocupa tu sexualidad. No sé si a la iglesia sin falta tú vas o solo la pisas en un funeral. Yo no sé, pero tengo que decirte tanto te ama el Señor, que un día su hijo entregó para que tú no tuvieras que ir a la cruz y hoy pudieras ser libre en Jesús. Que Él quiere darte perdón, Él quiere darte perdón, salvarte de condenación, salvarte de condenación. Con su sangre tu pecado y dolor, llenar de vida tu corazón. Llenar de vida tu corazón, llenar de vida tu corazón, llenar de vida tu corazón, llenar de vida tu corazón. Tienes que abrir, dejarlo entrar. Muy bien. Bien, entonces ahí que vimos en esta letra es muy clara, ¿cierto? Es la evangelización y ahí está el evangelio, ¿cierto? Ahí el evangelio fue predicado, ahí habló de que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, por pura gracia, sin nosotros merecerlo, por el amor que tiene a la humanidad, queriendo que ninguno se perdiese, por la libertad que nos dio de poder decidir. ¿Para qué? Para que nos pudiésemos reconciliar con Dios y que podamos casarnos con Él. ¿Bien? Entonces, el Evangelio es uno solo. Hay formas que podemos hacerlo. Esta es una forma. Esta es la forma de un evangelista, ¿cierto?
Él está sentado, se sienta con otra persona y le empieza a hablar. Pero todos vamos, hacemos de esa forma. Uy, hay algunos que nos dan miedito, ¿cierto? ¿Sí? Pero, aunque las formas pueden ser diferentes, el evangelio y la labor de la evangelización es una. Hay diferentes formas. Yo era un muerto que ahora vive, pero un muerto integralmente, así me llamo yo. Porque no solo era muerto en el espíritu por mis pecados, porque era un ateo, sino que era muerto integralmente porque físicamente ya me habían desahuciado, ya yo hice la casa porque ya no hay nada que hacer después de 9 meses de cuidados intensivos. ¿Sí? Y listo. Ya. Una semana de vida. O sea, ya llegué para que muera. ¿Sí? Y muerto en mi alma, con mis emociones y mis pensamientos siendo un ateo. Pero Dios usó a unos para que llegase el momento para que me predicaran el evangelio. ¿Bien? Yo no sé, yo creo que ya les conté que eran unos amigos de mi hermano, que el dinero que le daban sus padres para comprar en la tienda del colegio, ellos no se lo gastaban. Y lo guardaban para apostar con mi hermano y yo en voleibol los sábados y perdían. Pero a más de casi un año hicimos eso. Y ellos perdiendo todos los sábados. Entonces nosotros teníamos plata todos los sábados. Pero la del partido siempre era de 2 a 3 en el parque de la 18 con 103. ¿Sí? Detrás de la iglesia cuadrangular, muy chico. ¿Sí? Carrera 18, calle 103. Ahí había un parque. Y ese parque tenía canchas de voleibol, ahora ya no, ahora es diferente. Y entonces, ahí jugamos. Pero ellos hicieron esa estrategia, eso fue lo que Dios les dijo, hasta que un día llovió, hasta que un día no nos recogieron, hasta que un día nos tocó entrar al servicio de jóvenes, que era de 3 a 4. ¿Sí? Pero ellos todas las veces nos invitaban después de perder, y nosotros nunca íbamos, hasta que Dios usó. De los 4 que estuvimos allí, el único que sigue caminando con Cristo soy yo. Ni mis amigos que me predicaron el evangelio están en Cristo. ¿Sí? Se han descarriado. Bien. Ya uno ha vuelto otra vez, pero sí tuvo su tiempo de mal. Pero, y el otro era mi hermano que sigue siendo ateo. ¿Bien? Pero es Dios. Dios usó esa forma. ¿Sí? Y ellos aguantaron hambre, o digamos, se controlaron sus deseos de comer golosinas, ¿sí? Por esta estrategia que Dios les dijo. Son formas, pero el evangelio fue. Esta es una forma. Pero la labor que tenemos es la misma. Dios nos va a traer las oportunidades para evangelizar, pero debemos conocer lo que es el evangelio verdadero. Entonces vamos a ir a la palabra a mirar cuál es el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque lo que más podemos haber escuchado es un evangelio adecuado a las situaciones, a veces hasta negociado. A veces un evangelio humanitarianista, es decir, te va a ir bien. Te vas a ser cristiano y te va a ir bien. Bien. Ahora sí tus problemas se van a solucionar. Ahora sí hay la posibilidad de que verdaderamente se solucionen tus problemas, pero depende si tú tienes la fe o no. Depende si tú perseveras, si tienes un camino de disciplina con Dios, de un discipulado. No es que entras y automáticamente se soluciona, ¿no? Bien. A veces podemos decir, no, venga, el evangelio es esto. El evangelio es venir a la iglesia y cumplir con lo que le digan sus líderes. O el evangelio es hacer estos niveles de estudio. Pero eso no es. El evangelio es uno solo. Vamos a ir a 2 citas, están varias citas, pero vamos a ir a 2 citas que nos lo dan bien compactamente, porque eso nos hace entender el evangelio de manera fácil y no como, yo soy buena persona, no necesito el evangelio, yo no he matado a nadie, ¿cierto? ¿Cierto? Pues no le he robado, me he robado unas chocolatinas del supermercado ya, ¿sí? Pero no he robado, no he falcado, entonces soy una buena persona. ¿Bien? Pero no hay ninguna justificación para nosotros. Ninguna. Todos hemos roto la ley de Dios.
¿Por qué? Porque nacimos bajo la ley del pecado y de la muerte. No hay nada que hacer. ¿Sí? Apenas seamos destetados, vamos a romper la ley del pecado. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una ley sobre nosotros, que es la ley del pecado y la muerte. Pero cuando creo en Cristo, Él nos quita la ley del pecado y la muerte, la ley del pecado porque se hizo pecado sin haber pecado, y la ley de la muerte porque resucitó, tal cual como lo cantamos ahora. Entonces, ahora nos da una nueva ley, la ley de libertad en Cristo, la ley cristiana. Y eso es lo que nos quita, ¿sí?, el pecado y la paga del pecado, que es la muerte. Entonces vamos a mirar lo que es el Evangelio. Vamos a ir a 1 Corintios 15. Yo acá tengo varios marcadores porque vamos a ver varias citas. Entonces vamos a ir a primera a los Corintios 15. Ah, no. Acá. Primera a los Corintios 15 y dice la palabra de Dios. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No, eso no es. Es de Romanos. Ahora sí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, acá Pablo nos va a decir el evangelio. Entonces, el evangelio está en 3 versículos acá nomás. Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea, ellos ya conocían el evangelio, porque ya eran creyentes y ya perseveraban en la cristiandad. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. ¿Por qué Pablo les está volviendo a predicar el evangelio a los hermanos en Corinto? ¿Por qué? Porque hubo problemas en Corinto, ¿sí? Y entonces dijo, ¿estos sí creyeron o no creyeron? ¿Sí? Entonces acá les dice, si ustedes creen en lo que les pueda decir, son salvos. Pero si no, entonces no han hecho nada. Entonces, ¿qué le va a decir? El evangelio. Entonces en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Toda la Escritura apunta a Cristo. Toda la Escritura era para el Mesías, antes de Cristo, para Él. Y cuando Él viene, es por Él y cómo seguirlo a Él. Y que fuese sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Bien? Y que luego apareció a muchos. Ese es el evangelio súper compacto. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Y luego resucitó. ¿Sí? Sí, resucitó de los muertos. Todo conforme a las Escrituras. Cristo cumplió la esperanza de el Mesías. De Cristo, el esperado. Ese es el evangelio. Veámoslo en un versículo. Vamos a ir ahora a... Este se lo saben todos. ¿Sí? Este es Juan 3:16. Después vamos a volver a este pasaje para dar contexto al pasaje, pero ahora solo vamos a leer el evangelio en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio. Cristo, ¿sí?, el Hijo de Dios, el Padre lo envió, ¿sí?, porque nos amó, ¿sí?, y dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda en los pecados, porque el Hijo nos liberó del pecado y tengamos vida eterna. Ahí está el evangelio. No está todo el evangelio, toda la teología del evangelio, pero ahí está. Eso es. Cristo vino, el Hijo de Dios, se dio por nosotros, nos quitó la ley del pecado y la muerte, nos perdonó nuestros pecados, Dios, ¿sí?, sin perder su justicia. ¿Bien? Y sin perder las consecuencias del pecado que era la muerte. Por eso el Hijo tuvo que morir físicamente. Bien, pero también resucitó y nos dio libertad. Ese es el evangelio, y eso es que si creemos ese mensaje, esa gran noticia que ahora podemos ser salvos y no tener las consecuencias,
de la muerte, del lago de fuego de azufre, del infierno. Entonces esa es la noticia más importante. Y me gusta esta ilustración que se ha usado mucho, y es cuando viene una ambulancia, ¿qué dice la ley que debemos hacer? Abrirle paso. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Pero la urgencia mayor que hay es la evangelización. Porque toda la gente está por morir. Entonces, la urgencia es evangelizar. La evangelización no es que que la gente sea salva. A veces confundimos la evangelización con la salvación. No, la evangelización es predicar, es proclamar el evangelio. ¿Bien? Pero la obra del convencimiento de pecado la hace el Espíritu Santo, y de la salvación, ¿sí?, la hace el Señor Jesucristo. Pero nuestra labor es predicar. ¿Bien? ¿Por qué Dios nos manda la labor de predicar? Sería la pregunta. ¿Para qué? Si total no tenemos excusa, si nadie me predica el evangelio no tengo excusa, porque ahí está la creación, ¿cierto? Nos dice Romanos 1. Entonces, ¿para qué predicar el evangelio? ¿Por qué? Por nosotros, para dar de gracia lo que recibimos de gracia. No todos, los que no tenemos el don de evangelista, pues no vamos a tener tanta gente a la cual le hemos predicado, pero siempre vamos a tener oportunidades y vamos a tener gente que cree. Estos amigos míos me predicaron el evangelio y yo creí. Dios hizo el milagro antes, me dio vida nuevamente y todo, y yo dije, uy, no, porque yo dije, si hay Dios, que me saque esta, y yo le decía, no, lo que digo mis palabras. Pues yo era ateo, y no solo ateo así, sino yo ya les conté, creo, que a los 12 años fundé un periódico de ateísmo, y era el periódico que más circulaba en los colegios en Bogotá. O sea, era el Facebook de la época. Y era para enseñar a la gente que Dios no existía. Bien. Y eso no lo hace alguien a los 12 años. Bien. Y a los 12 años ya me había leído el Manifiesto Comunista, los libros rojos de Mao, toda esa porquería de ideas filosóficas incorrectas. ¿Bien? Pero, si hay Dios, que me saque esta, y yo le digo, ¿y qué hizo Dios? Me sacó. ¿Y qué hice? No le serví. ¿Sí? Seguí en mi vida. ¿Sí? Seguí en mi vida. Ay, eso fue la mezcla de los medicamentos. Eso fue que me quitaron los medicamentos y me salí. Eso fue, los medicamentos eran los malos. Ya. Me llevaron a la casa y era el hospital, hermano. Ya. Seguí mi vida. Pero todo el tiempo en mi conciencia, si hay Dios, ¿sí?, me saca de esta ilusión. Entonces me tengo que quedar a buscar. Y uno de los testigos, uno de los mormones, de todos, ¿sí?, en Baja, todas las ideas, pues, varias ideas religiosas. Pero solo, ya me han predicado el evangelio una vez y yo, ustedes están locos, ¿sí? Pero solo en esa oportunidad, con estos, ahí fue, ahí creí. Y dije, wow, es por este lado. Y entonces ya, eso fue el 8 de septiembre de 1990. Eso fue una deshonra para mi familia. Entonces yo me inventé que tenía un trabajo los domingos, los sábados y domingos, para poder ir al servicio y poder ir al culto, pero mi hermano, ¿sí?, me empezó a extorsionar que si no le da plata, le iba a decir a mis papás. Entonces llegó un momento que yo ya dije, no dar más, porque yo ya le empecé a dar plata para que, ¿sí? Pero después le dije que no, y entonces fue y le dijo. Entonces mi papá me dijo, hasta aquí usted fue mi hijo, y chao. Y así ha sido hasta hoy, ¿cierto? Y me desheredó y todo. Él ya repartió su herencia y todo, y se... Bien, porque mi papá es ateo, ¿cierto? Entonces, ha sido una vida de empezar entonces a buscar de Dios, ¿sí?, y creerle a Dios en serio. Pero ha sido bien interesante. ¿Por qué? Porque no es que cuando tú creas este mensaje que Cristo murió por tus pecados ya todo se solucionó, sino que ahora se abre un universo nuevo de cómo eres tú, de cómo es el diseño de todo, de cómo es el reino. Entonces, yo no, cero dinero,
ya no podía apostar, ya no podía hacer cosas malas, porque ya mi conciencia me redarguía, yo creí, entonces ya no era, yo dije, ahora qué hago, entonces mis amigos me regalaban plata, eso, ¿sí? Pero había muchas Biblias ahí para la gente, entonces yo pedía prestar y leía la Biblia, entonces yo quería tener mi propia Biblia, solo hasta marzo compré la Biblia del 91, y me leí la Biblia ese año, no entendí mucho, pero la lectura de la palabra me dio la fe. ¿Sí? Y dije, no, es por este lado. No importa de mi familia de pared, cabeza, no importa, es por este lado. Después, por la mal testimonio del hombre, y yo, ignorante, entonces me fijé en el hombre y no en Cristo. Me fijé en la cristiandad no se trata de los cristianos, se trata de Cristo. Y entonces me alejé un poco de la iglesia, pero por pura providencia de Dios, luego volví. ¿Por qué? Porque no entendí el evangelio completamente. Porque yo solo creí, pero luego tengo que recibir un discipulado de qué fue lo que creíste. Mira, ¿sí? Esto es el evangelio. Entonces, debemos tener un patrón para evangelizar. Un patrón para evangelizar que nosotros lo debemos conocer para poder evangelizar. De nuevo, sea que seamos evangelistas o no, Dios nos va a dar las oportunidades en la reunión familiar. Alguien va a hablar de Dios. Ahora en estas épocas de diciembre es fácil porque hay reuniones religiosas, ¿sí? Pero debemos tener el patrón correcto para evangelizar. Y también cuando hemos creído debemos entender este patrón, ¿sí? Porque esto nos hace empezar a caminar con Cristo correctamente. Y ese patrón se basa en Santiago 4.6. Vamos a leer Santiago 4.6. Entonces, Santiago 4.6 nos dice: bien, entonces, Santiago 4.6 dice, voy a leer desde el 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces ahí, del 5 al 8 nos da el contexto. Y esto es el vía doble. Porque creímos el Evangelio, pero ahora creí. Pero aquí nos dice, bueno, pues ya que creíste, entonces sométete a Cristo, resiste al diablo. Apenas creemos el Evangelio, el enemigo va a empezar a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces, yo debo resistir al diablo. Pero, ¿cuál es el patrón? El patrón está en Santiago 4.6, que dice, Él, ¿qué hace con los soberbios? Los resiste. Les da ley. Pero a los humildes les da gracia. Entonces, el patrón del Evangelio es ley para el soberbio, gracia para el humilde. Ese es el patrón del Evangelio para entender el fundamento del Evangelio. Ahora vamos a ver unos ejemplos, pero voy a explicar la idea primero de la ley. El Evangelio verdadero no es, oye, conviértete, te va a ir bien, tu vida va a funcionar. No. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la ley del pecado y la muerte se vence con la ley cristiana, pero la ley cristiana es mucho más difícil. La ley cristiana es más difícil, la vida cristiana es más difícil. Lo que pasa es que tiene buenas consecuencias, que es la vida, ¿sí? Que es que creemos nos dieron la vida eterna y vamos a estar eternamente en el cielo con Dios. ¿Sí? Bien, y nos vamos a casar con Él y vamos a vivir niveles de amor que aún no nos conocemos. Bien. Esas son las buenas consecuencias, pero es más difícil la vida cristiana. La vida pagana, inclusive en las emociones y en los placeres mundanos de la vida, la gente dice, no, pues mejor, eso es mejor, hagamos fiesta y yo antes de morirme me convierto. Hay alguna gente que ha hecho eso, pero porque no lo planeó. Porque si lo planeamos nos morimos antes. ¿Sí? ¿Cierto? Recuerden la frase, muchos que quieren ver a Dios a las 11 mueren a las 10:30. ¿Cierto? Entonces, es mejor rápido.
Entonces, la vida cristiana es más difícil. La ley cristiana es imposible para nosotros. Siempre, es muy difícil. ¿Sí? Antes para asesinar había que asesinar. Ahora hay que mirar más. Todos somos culpables. Todos somos asesinos. No, pero es que yo no he matado a nadie. ¿No? Ante la ley cristiana no he matado a nadie. Claro que sí. ¿Cierto? Es más difícil. Imposible cumplir. Nadie cumple eso. ¿Sí? Para adulterar había que adulterar. Ahora hay que mirar 2 veces. Mirar con los ojos. Todos. No hay forma. Todos no pasamos la prueba de la ley cristiana. Nadie cumple la ley cristiana. Era el divorcio. Oíste que fue dicho antes por la dureza de nuestro corazón que Moisés le dio carta de divorcio en caso de fornicación y adulterio, ¿sí? Pero al principio no era así. Entonces, ¿cómo era al principio? Ajá, al principio no había carta de divorcio, eso porque somos necios, la dureza de nuestro corazón. ¿Cómo era? No te puedes separar, no te puedes divorciar. Y eso era la ley, la ley, ¿no? La ley era no te puedes divorciar nada, pero luego por nuestra dureza Dios permitió a Moisés escribir en la ley que hay carta de divorcio si hay fornicación o si hay adulterio. Listo, pero eso era la ley antes de Cristo. ¿Cuál es la ley con Cristo? ¿Cómo está el adulterio con Cristo? Todos ya hemos adulterado. No hay forma. Todos somos adúlteros ante Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todos debemos entonces divorciarnos? ¿O no? ¿Qué ley? ¿Qué ley? Él quitó esa ley del corazón duro que teníamos, nos dio un corazón de carne. ¿Y cuál fue la ley? Lo restableció como al principio. No te puedes divorciar. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Lo que ha unido Dios, que no lo separe. Ahora, puede ser que decidiste mal o alguien decidió y adulteró. Listo, pueden separarse físicamente, pero divorciarse no. Pero les toca quedarse solos. Ese es el costo de las malas decisiones del matrimonio. Pero no hay divorcio, no existe. Es más difícil el matrimonio. Porque no hay forma. ¿Sí? Es hasta que la muerte los separe, no hasta que la mates o te mate. Entonces, más difícil. Un nivel mayor de compromiso. Toca aguantar, toca ceder, toca cambiar nuestro propio carácter. ¿Sí? Yo agradezco a Dios que me ha dado una esposa muy obediente y me ha enseñado bastante. Bien. Bien. Entonces, el patrón del Evangelio es la ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Vamos a mirar ejemplos. Vamos a ir entonces primero al concepto de la ley. Gálatas 3:24 nos dice, ¿qué era la ley? Gálatas 3:24 nos define la ley. Acá vamos a hacer una introducción teológica, pero es para entender lo que es la ley. ¿Qué es la ley? Entonces Gálatas nos lo dice. Gálatas 3:24. ¿Qué dice Gálatas 3:24? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice la ley? Que la ley fue necesaria para que nosotros pudiéramos ir a Cristo. Porque ¿qué hace la ley? La ley hace evidente el pecado. Si no hay ley, tú no sabes qué es el bien y el mal. Solo lo que te dice tu conciencia. La ley natural. Pero si ponemos leyes, entonces yo ya sé qué es el bien, qué es lo que no debo hacer, qué es lo que sí debo hacer y qué es el mal, qué es lo que no debo hacer. Entonces la ley fue necesaria para hacernos llevar a Cristo. Fue un ayo, ¿sí?, que se nos puso para que pudiésemos entonces ir a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley hizo evidente que hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, esa ley fue un conducto para ir a Cristo. En Romanos 3:19-20 nos dice que la ley nos hace evidente el pecado y nos pone frente a la necesidad de un Salvador y nos pone frente a la decisión de arrepentirnos o no. Yo puedo haber recibido el convencimiento de pecado por el Espíritu Santo cuando alguien me predica el Evangelio.
Yo puedo saber que necesito un Salvador y aún así decidir no arrepentirme y seguir en mis caminos. Bien. Bien, entonces la ley hace evidente el pecado, pero cuando el pecado es evidente, entonces requerimos, ¿sí?, ver las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, la condenación eterna. Y podríamos decir, no, pues que yo no creo que haya nada después de la muerte. Entonces, ¿no crees que hay nada después de la muerte? Bueno, está bien, listo. Supongamos que no hay nada después de la muerte. Entonces, si no crees que hay bien y mal, entonces ¿cómo vives? Tienes que vivir con moralidad, con algo de bien, no algo de mal. Entonces no estás consecuente con lo que vives. ¿Bien? Porque si no hay bien y mal, si no hay un castigo por el mal, ¿sí?, si no hay bien y mal, entonces todo se vale, ¿cierto? Recuerden Dostoyevsky, ¿cierto? Si no hay Dios, todo se permite. Si no hay bien ni mal, todo se vale. Entonces, ¿cómo vivimos si no hay bien y mal? No podríamos vivir. No hay forma de vivir tu vida. Hay bien y hay mal. Diferente es que tú tengas la libertad de creer en el Dios que estableció ese bien y mal, o no. Esos son dos cosas diferentes. ¿Sí? El que no cree, ese es soberbio. Y el humilde empieza a creer. Vamos a mirar cómo la ley, o el uso legítimo de la ley, o cómo debemos usar la ley para el Evangelio. Vamos a ir a 1 Timoteo y voy a leer del 8 al 11. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Pablo le está advirtiendo a Timoteo que en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, era un centro religioso. Éfeso era como la Buga hoy, aquí en Colombia. El centro religioso más importante era Éfeso. Ahí estaba Diana de los Efesios. Entonces, había muchas doctrinas religiosas. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, te toca a ti liderar allá, pero ¿cuál era el ministerio de Timoteo? ¿Alguien sabe? Bueno, más adelante lo vamos a ver. Pero Timoteo ahora es encargado de la iglesia en Éfeso, un líder en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice, cuidado con todas las falsas doctrinas. ¿Bien? Y luego le dice, porque muchos se han apartado queriendo ser doctores de la ley, son los que más saben. Pero ¿qué dice acerca de la ley en el 8? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si la usamos legítimamente, la ley es buena. Pero, ¿cómo se usa la ley legítimamente? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, secuestradores, los mentirosos, perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿La ley para quién es? Para los que hemos pecado, para todos los pecados. Porque la ley es para el pecador. Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero no bajo la ley, punto. Porque acá, ¿sí?, hemos escuchado, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino por la gracia. Bajo la ley que está escrita acá. ¿Esto cuándo se escribió? Pues esto se escribió primer siglo. ¿Qué ley había? ¿A qué ley se está refiriendo? Hay dos leyes. La ley de los que no creen en Cristo, en este caso, la ley, Pablo escribiendo acerca de la ley de los judíos, o del Antiguo Testamento. Pero los que creemos adquirimos una ley. Porque para quitar una ley se necesita siempre otra ley. Yo no puedo quitar una ley y chao. No. Necesito poner una ley. Inclusive puedo poner una ley que diga ya no hay ley. ¿Pero qué es? Una ley. Entonces, para quitar una ley se necesita otra ley. Dios nos quitó la ley antes de Cristo, pero nos dio la ley cristiana. Y la ley cristiana incluye algunas leyes antes de Cristo, nuevas leyes que Él dio y nuevas leyes que el Espíritu Santo dio después de que el Señor ascienda. Entonces sí tenemos ley. No es que no estemos bajo ley,
Pero los cristianos ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, que era la promesa del Mesías, ¿sí? Porque ya esa ley se nos aplicó a nosotros y se nos hizo evidente el pecado y nosotros creímos en el Evangelio. Entonces ya cuando crees en el Evangelio, pues ya no necesitas la ley que te hace evidente el pecado porque tú ya entendiste y creíste. Pero ahora recibes la ley cristiana, que es más difícil. Más difícil. Pero ahora tienes mejores consecuencias. Entonces ese es el uso legítimo de la ley. ¿Cuál es el error que tenemos? Aplicar la ley a los paganos, ¿sí? La ley cristiana. A los paganos tenemos que aplicar la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? La ley de no creer en Dios. Pero yo no puedo esperar que un pagano tenga una familia correcta. Hay paganos que no se matan entre ellos y hasta tienen buenos matrimonios, buena familia, pero se van a ir al infierno. Pero no puedo exigir la ley cristiana a los paganos, porque ellos no están bajo la ley cristiana, están bajo la ley, ¿sí?, antes de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el que no cree? ¿Bajo qué ley está? Bajo la ley antes de Cristo. Entonces, tengo que ir a esa ley. Vamos a ver el ejemplo en el rico, en el joven rico. Eso está en Mateo 19, 16, 22. Vamos a leerlo porque es bien ilustrativo esta idea. Bueno, las sociedades bíblicas han titulado El joven rico, ¿no? Marcos nos da cuenta que era joven, pero en los otros dos ejemplos dicen que era un hombre y en Lucas dice que era un hombre principal, o sea que para ser de los principales ya tenías que tener más de 30 años, ¿no? Pero de pronto era alguien que acababa de cumplir 30 años, no era tan viejo, ¿sí? No se refiere a que era alguien que estaba entre los 12 y los 19 años, ¿no? Sino que de pronto era un adulto que no era tan mayor, ¿sí? Bueno, entonces el joven rico, ¿qué nos dice ahí en Mateo 19, 16? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, él quería buscar de Dios. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos fueron los mandamientos que le citó el Señor a este joven. Y le dijo, pero el Señor conoce el corazón. Entonces, ¿qué le respondió? Ya los he cumplido, ¿sí? Yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí? Pero, ¿sí?, Jesús le dijo esos, pero esos no son todos los mandamientos del decálogo. ¿Sí? Solo le dijo unos, porque Jesús sabía que los había guardado. Pero Jesús le está poniendo el piso para citarle el pecado mascota. ¿Qué es el pecado mascota? El pecado mascota es ese pecado que nosotros sabemos que tenemos, pero lo consentimos. Y no se lo entregamos a Dios, el pecado mascota, igual ahí. Entonces, pecado mascota. Entonces, ¿cuál era el pecado mascota del joven rico? Amar al dinero más que a Dios. ¿Qué mandamiento es ese? El primero, ¿sí? No amarás, ¿sí? O sea, tienes que amar a Dios, no a otros dioses, ¿cierto? Amarás solo a Dios. Y él amaba más al dinero que a Dios. Entonces Dios, el Señor Jesús, Dios le puso el piso primero con los otros mandamientos que él ya había cumplido, y el Señor sabía que él había cumplido. ¿Y cómo estaba este joven rico? Orgulloso y soberbio. Yo ya he cumplido todo esto en mi juventud. Nadie ha cumplido eso, solo yo. Y si nosotros no podemos analizar la ley, cumplir esos mandamientos desde la juventud, este tipo era obediente, ¿sí? ¿Cierto? Era obediente, o sea, era alguien que genuinamente quería buscar a Dios, pero tenía soberbia teológica, soberbia, ¿sí?, religiosa. Entonces, ¿qué hizo el Señor con él? Entonces le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, o sea, si quieres ser perfecto, deja de tener el amor al dinero, ¿sí? Primero pones a Dios, y la evidencia que vas a poner a Dios primero es que te vas a venir conmigo
caminando, tú que eres un ricachón, caminando, ¿sí? Llenándose de polvo los pies, conmigo comiendo pescadito poquito. ¿Sí? Esa era la evidencia, si iba a creer. Ven y sigue. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo Dios con este joven soberbio? Le puso la ley, los mandamientos. Pero cuando este joven se fue, ¿qué hizo Jesús? No se fue detrás, oye, ven. No, mira, ¿sí? Se va a perder una oportunidad de evangelizar a esta persona. ¿No? ¿Se fue? ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué? Porque estaba solo. No está listo. Tu corazón está muy bien. El Espíritu lo convenció. Siempre que el Evangelio es predicado, el Espíritu convence a la persona del pecado. Siempre. Pero somos libres de decidir en nuestro corazón. Jesús no se fue detrás, ¿sí? Ahora a presentarle otro Evangelio, ¿sí? A presentarle otra ley, a transar, a negociar para que no se pierda. Porque la responsabilidad de la salvación no es nuestra, ¿sí? Sino es de Él. El Espíritu hace todo, el Señor es el Salvador, pero la persona tiene que decidir. ¿Bien? Entonces, si la persona no decide, no hay nada que hacer. Yo le prediqué el Evangelio a mi mamá toda la última semana. Fui también con alguien, con Gracielita fuimos y le predicamos nuevamente. Mi mamá no quiso creer. No hay nada que hacer, se va a ir a meter, ya se puede meter. ¿Sí? Listo. Ya. Se le predicó muchas veces, pero si no crees, no hay nada que hacer. Bien, entonces, ¿qué hizo? El joven rico prefirió su pecado, su mascota, que a Dios. ¿Cierto? Prefirió el pecado que a Dios. No fue humilde, no se arrepintió. El Señor no le dio la gracia de una, primero le puso la ley. Porque la ley va a ser evidente su pecado y ¿qué va a generar? Necesita un Salvador y va a generar que cambie su mente, que se arrepienta. Y al cambiar su mente va a cambiar sus acciones. Entonces va a haber frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? La ley entonces no es la que nos salva, sino que la ley lo que hace es que nos da una conducción hacia ese punto de decir, ¿crees o no crees? La ley es una puerta para la gracia, pero la puerta toda está cerrada, pero es llegar a la puerta. Si yo creo, esa puerta se abre, ¿sí? Pero la ley nos conduce a la gracia, pero no es la salvación ni la gracia. La ley es varita, la ley es gobierno externo, ¿sí? ¿Bien? La gracia es lo que no te mereces, ¿sí? Porque lo que te mereces es la varita, pero ¿sí? Dios por gracia, ¿sí? Nos salvó. Veamos qué hacer cuando estamos conversando con alguien soberbio. Yo amo a la persona, pero es soberbia. ¿Qué hago? Le digo, te va a ir bien, vuélvete cristiano. No, tengo que predicarle la ley. Y la ley va a ser evidente en él que ha pecado. Pero eso es duro decirle a la gente que está pecando. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces Dios le va a convencer de pecado. ¿Sí? Pero él tiene que tomar una decisión. Y si no la toma, y si no cree ahí, no hay nada que hacer. Después de pronto en otra reunión podemos seguirle predicando. Después algún día va a volver. ¿Bien? A decir, oye, eso que le dijiste, ¿cómo que sí? ¿Bien? O de pronto no, y se va a morir. ¿Bien? Pero nadie tiene excusa. Entonces, siempre que tenemos a alguien soberbio, tenemos que enseñarle la ley. Una vez que esa persona cree, si podemos, la gracia del Evangelio. Pero si no cree, si persevera en su soberbia, entonces no hay nada que hacer. Tenemos que tenerlo en cuenta para seguirle predicando la ley. ¿Bien? Veamos el ejemplo contrario. Nicodemo. Esto está en Juan capítulo 3. Las sociedades bíblicas pusieron encima de Juan 3:16 un título, de tal manera amó Dios al mundo, pero ese título no está allí. El pasaje completo de lo que sucede con Nicodemo es desde Juan 3:1 hasta Juan 3:21. Entonces ese es el contexto total de Juan 3:16. Que ya leímos Juan 3:16, que es el Evangelio. Nicodemo, ¿quién era? Era un doctor de la ley, era del concilio del Sanedrín, ¿sí? Y era un principal, era un maestro, ¿sí? O sea, no solo era uno que tenía gobierno, sino que era maestro,
O sea que dominaba la ley. Sabía mucho de la ley. Entonces, ¿qué dice? Que Nicodemo vino de noche a buscar a Jesús. ¿Eso qué implica? Dos cosas. Primero, que él sabía quién era, y por eso fue de noche y no de día, porque no lo vieran. Pero también implica su humildad. Digo, yo sé la ley, pero voy a ir a hablar con este, que es un campesino. ¿Y qué le dice? Vengo a hablar contigo porque las señales y tu palabra, eso no puede venir de nadie sino de Dios. O sea, ¿él qué hizo? Razonó la ley que sabía. Y digo, esto que está pasando, eso no es la ley. ¿Sí? Eso viene de Dios. Por eso Nicodemo le dice al concilio, le dice, pues, si esto no es de Dios, dejémoslo así, que eso se va a desvanecer. Pero si es de Dios, vamos a ser responsables. Entonces él busca a Jesús de noche. ¿Y qué hace Jesús cuando viene Nicodemo? Le responde en el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa fue la gracia. Directamente. No le dio la ley. Nicodemo ya sabía la ley. Trataba de vivir una vida justa, pero sin Cristo era imposible. Porque nada nos justifica en nuestras obras. El único que nos justifica es Cristo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le respondió la ley, si ve la ley, tú que sabes de la ley, mira, ahí estaba profetizado todo, soy yo. No. ¿Qué le dio? La gracia. Nicodemo no entiende. Él estaba acostumbrado a la ley. Entonces él no entiende la gracia. Entonces Dios se las explica. ¿Sí? Oye, hay que nacer de nuevo. Y luego, entonces dijo, porque todo eso, en el 14, porque todo eso es necesario, ¿sí? Porque para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí le predica el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Jesús? La gracia, porque fue humilde. Él que tenía toda la ley fue humilde en ir a buscar a Jesús. Y ya tenía humildad. Ya sabía que esto venía de Dios. Fue humilde. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Le dio varita con la ley? ¿Has cumplido los mandamientos? Nada. Le dio gracia y le dio la humildad. Entonces, este es el patrón para evangelizar. Porque nosotros queremos darle la gracia y toda la bondad del evangelio a toda la gente. Pero si la gente está soberbia, tenemos que ver lo que hizo Jesús, la ley. ¿La ley va a ser evidente su pecado? Claro. ¿Sí? Pero él necesita arrepentirse y decir, sí, he pecado. Y si dice que no, no hay nada que hacer. Pero los que vienen en humildad, ahí les vamos a predicar la gracia. La gracia es la obra que hizo Jesucristo en el Evangelio. Entonces acá con Nicodemo vemos cómo él conocía el corazón de las personas. Nosotros vemos testimonios, frutos, ¿sí? Pero por eso tiene que ser personal. Tengo que ver el alma de la persona en sus gestos, en su cara, esta persona está dura o no, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no deba predicarle, no puedo, y acá estoy predicando el Evangelio primero, en este caso es soberbio la ley y luego la gracia. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el principio? La ley para el soberbio y la gracia para el humilde. Esa es la fase fundamental del Evangelio. Cuando podemos llegar a la gracia, la persona está mostrando que sí está interesado, ¿verdad? Bueno, ahí el Evangelio. Y ya, ¿eso quiere decir que va a creer? No. Ahora, pero si llega a la encrucijada de creer o no creer, ¿sí? Pero está lista ya para creer. Ya él está tomando dominio de su corazón y no está dejando que sus pecados mascota, ¿sí? O sus placeres, ¿sí? le guíen. ¿Bien? Bien, ese es el patrón del evangelio. Ahora vamos a mirar unas cortas razones por las cuales el evangelizar es difícil. O creemos que es difícil. Porque hay unas razones. Y esas razones vamos a mirarlas. Vamos a mirar 5 razoncitas. Son más, pero vamos a mirarlas. La primera es porque nos da miedo hablar con desconocidos o con conocidos acerca de Dios. Y acá entonces de nuevo tenemos que diferenciar lo que es el evangelio, de lo que es la medio de gracia del evangelio, la disciplina espiritual de evangelizar, de la evangelización y lo que es el don de evangelista. El evangelista va a hablar con desconocidos, pero el que no es evangelista no va a hablar con desconocidos de Dios. Entonces no podemos exigirle a toda la iglesia que vaya y se siente en un bus y hable con los desconocidos. No,
¿sí? Porque no tienen el don de evangelista, toda la iglesia. Pero sí los que tienen el don de evangelista es lo que deben hacer. Ellos sí pueden hablar con desconocidos, con el del taxi, ¿sí? Con el aeropuerto, con todo el mundo está evangelizando. Bien, eso es algo que van a hacer los desconocidos. Pero si tú no tienes el don de evangelista, sí tienes que hacer la disciplina espiritual de evangelizar. Y entonces, ¿sí? Con conocidos, ¿sí? Y hasta con desconocidos te vas a conocer y Dios te va a dar la situación, ¿sí? Dios te va a poner, ¿sí? Pero al menos si te da miedo con los conocidos hablar acerca de Dios, ¿sí? El miedo es una emoción y tenemos que dominar las emociones, dice la palabra. En Cristo podemos controlar las emociones y dominarlas. Bien. Entonces tenemos que empezar a... No es, bueno, tiene miedo, entonces vaya, venga a ver, vamos y lo botamos como un pato al agua. No. Primero la persona tiene que entender que tiene miedo y tiene que empezar, oye, si yo tengo que dominar esto. Y no es de primerazo, lo vamos a poner allá a exponer, ¿sí? A toda la familia el evangelio, ¿no? Pero si la persona empieza a entender, o nosotros individualmente empezamos a entender que tenemos miedo, pues tenemos que empezar a dominarlo para que Dios nos va a traer una situación que sea proporcional y que podamos manejar de acuerdo a cuánto miedo dejamos de tener. ¿Sí? No nos va a dar primero allá todo un estadio para evangelizar. Billy Graham era evangelista, ¿sí? Pero no quiere decir que todos tengamos que llenar de estadios, ¿sí? Él era evangelista, pues, ¿sí? Pero no todos somos evangelistas, pero sí todos tenemos que predicar el evangelio. Entonces, primero, mirar acerca de nuestro miedo. Segundo, no es que yo no sé cómo evangelizar. Eso también es algo muy frecuente. La gente no conoce el evangelio. Y esto sucede por dos cosas. Primero, porque como iglesia nos falta enseñar el evangelio y nos falta enseñar a evangelizar. Nos falta enseñar esta disciplina espiritual. Y nos falta hacer prácticas, ¿sí? Pero las prácticas no es que todos como iglesia lo vayamos a hacer, eso lo vamos a hacer, también sirve. Pero también yo personalmente como individuo tengo que saber, ya entendí lo que es el evangelio, ya lo aprendí en la iglesia. Bueno, cuando se me presente la situación con mis conocidos, con la gente, tengo que hacerlo. También puedo unirme a lo que estamos haciendo como iglesia, de evangelizar, ¿bien? Pero debemos instruirnos. Eso es una forma por la cual no se sabe cómo hacer, porque no se enseña. Y la otra es porque solo se ha enseñado una forma, y eso es lo que llamamos evangelismo. El evangelismo no es un principio bíblico. La palabra evangelismo no sale de ahí. El evangelismo es creer que solo hay una forma para evangelizar. No, hay muchas. Hay muchas situaciones para evangelizar. Muchos caminos, pero el evangelio es uno mismo. El evangelismo tuvo su culmen grande después del avivamiento de Azusa en California, con la idea del avivamiento pentecostal. Entonces vinieron muchos misioneros a Latinoamérica con esta idea y ellos aprendieron, basado en unos materiales, que luego se hizo un libro que se llamó Las 4 Leyes Espirituales, que todas son verdad, pero esa es la única forma. Que todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros, ¿quieres creer? Listo, esas son las 4 leyes espirituales. Eso es verdad, eso es el evangelio, ¿sí? Pero esa no es la única forma. Ahora, el evangelio es el mismo, pero, ¿sí? Hay diferentes formas, ¿sí? Hay diferentes técnicas, ¿sí? Pero todas esas formas, ¿sí? Las van a dominar los evangelistas. Los que no tenemos ese don, tenemos que dominar el evangelio. Que las situaciones y las formas podemos empezar a verlas, ¿sí? Pero aquellos que son evangelistas sí deben masterizar esas formas. Entonces debemos enseñar qué es el evangelio y cómo evangelizar. ¿Bien? Tercero, no, yo no evangelizo porque perdería la relación con esta persona. Somos amigos y si le hablo de Dios, ¿sí? es mi jefe y si le hablo de Dios, no, eso ya me echa. Entonces tenemos miedo a perder las relaciones con las personas por el evangelio. Pero, ¿qué tipo de amistad podemos tener con alguien si deliberadamente lo vamos lo vemos tirándose al hoyo, pecando y no le decimos la solución? No es nuestra responsabilidad que sea salvo, ¿sí? Pero si eres amigo, tú le dices, oye, ¿sí? Tú le predicas el evangelio, ¿sí? Está por morir y lo vas a dejar morir. ¿Sí? No le vas a predicar. Ahora, si tú le predicas y él se muere, eso es un problema de él. Si él no cree, ya. Pero le prediqué.
Eso es un mayor nivel de amistad. E inclusive, ¿sí? Hay gente que se puede ofender. Ahora, no vas a llegar allá con la Biblia a darle ley cristiana al pagano. ¿Sí? No, le das no la ley cristiana, sino la ley. ¿Sí? Los mandamientos, la ley de la Biblia. Todos hemos pecado. No hay nada que decir. Tú pecaste. Todos. Pero no vamos a decir ya como cristianos nuestra ley para ellos. Eso es un error. Entonces, no debemos usar la amistad ni las relaciones como excusa para no evangelizar. Pero sí debemos estar pendientes que Dios nos va a mostrar y a dar situaciones para evangelizar con nuestras amistades o con nuestras relaciones. No quiere decir que estemos con toda la gente que conocemos evangelizando, ¿sí? Dios nos va a dar, pero el que sí debe estar con toda la gente que conoce es el evangelista. Pero nosotros no debemos dejar de evangelizar. Dios nos va a dar situaciones específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente a través de las relaciones, ¿sí?, se fortalece el evangelio. Es más fácil predicar el evangelio porque tenemos confianza en Dios. Bien, hay gente también que dice porque la gente ya lo ha oído. La gente ya ha oído el evangelio. ¿Para qué más? Muy bien, ¿cuántos ya ha predicado? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? Sí, es verdad, hay mucha gente que lo ha oído, pero también hay mucha gente que nunca lo ha oído. O hay gente que lo ha oído y su corazón era duro, pero ahora le pasaron 3 cosas, 4 cosas y le tocó ablandar el corazón en la olla pitadora por las heridas, por las malas decisiones de la vida. ¿Sí? Entonces, de pronto ahora ya está listo. Puedo predicarle nuevamente. ¿Sí? Entonces, siempre hay gente que necesita el evangelio. ¿Sí? Y no, es que ya le he predicado a mi mamá 10 veces. Bueno, pues, habrá una situación para predicarle una vez. ¿Creyó? No creyó. Bien, la última, porque tenemos miedo a fracasar de que la gente no acepte el evangelio cuando se lo predicamos. Eso no es nuestra responsabilidad, eso es responsabilidad de la otra persona. La otra persona es libre de no aceptarlo. Mi responsabilidad es predicar el evangelio verdadero. ¿Sí? El fracaso no es que no lo acepte. ¿Sí? El fracaso es no evangelizar. Ese es el fracaso. Ya si lo acepta o no, es una situación de esa persona con Dios, que el Espíritu lo convenció, pero él tiene que decir. Bien, el no confesar a Cristo delante de los hombres es negarlo. Si nosotros no evangelizamos, estamos negando a Cristo. ¿Sí? No, pero es que yo tengo testimonio y con mi testimonio de eso ya estoy presentando a Cristo. Sí, es verdad, el testimonio es bueno, ¿sí? Porque el testimonio es la Biblia que los paganos no van a leer, ¿sí? ¿Sí? Pero la lectura de la Biblia no te salva. El que más ha leído Biblia es Satanás. Usted sabe todo esto bien. Lo que te salva es el Evangelio. Ahora, el Evangelio está en la Biblia, sí. ¿Sí? Pero tienes que entenderlo. Bien. Entonces, nosotros somos los portadores del Evangelio para los que van a ser salvos. Los que van a tener corazón humilde en ese momento y van a confesar a Cristo. Nosotros somos esa solución. Entonces tenemos que poder evangelizar en esos momentos. Voy a dar un ejemplo de cómo usar la ley la ley y la gracia para evangelizar. ¿Bien? Este ejemplo se usa en muchos ministerios evangelísticos. ¿Sí? Entonces la gente está tranquila en sus concupiscencias porque se creen buenas personas. Esa es la mayoría. Yo no mato, yo no robo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Pero ante la ley de Dios no hay nada que hacer. Todos hemos pecado. La mayoría va a decir sí. ¿Sí? Yo me creo una buena. ¿Te crees tú una buena persona? Sí. ¿Sí? Y ahí entonces, ¿eso cómo se llama? Soberbia. No nos queremos buena persona. No necesito a Dios, yo soy buena persona. ¿Sí? O peor, cuando se es ateo, más soberbia. Entonces, Dios ni existe, son pentoreadas. ¿Qué toca? ¿Has robado? ¿Sí? ¿Has mirado con lujuria? ¿Sí? ¿Has mentido? ¿Sí? Entonces, ¿qué eres? ¿Culpable o inocente? Culpable ante esa ley. ¿Qué va a decir un juez si la ley es no mentir y tú has mentido? Y hay evidencia que has mentido.
¿Qué va a decir el juez? ¿Culpable o libre? Culpable. No hay nada que hacer. Entonces, Dios estableció esas leyes. Esas leyes del decálogo son leyes de ley natural, no son leyes de la religión cristiana. Claro, están dentro de la ley cristiana, ¿sí? Pero el pagano también tiene esa ley, porque al pagano no le gusta que lo estafen, ¿cierto? Y al pagano no le gusta que le roben sus propiedades. Esa ley está en ellos también. Y ante la ley natural, ¿sí? Todos hemos fracasado. Todos hemos mentido, somos culpables. ¿Quién es el que estableció la ley natural? Dios. Somos culpables ante Dios. Hemos fallado ante Dios y somos culpables. ¿Cuál es la paga del pecado? Somos pecadores ante Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte, condenación eterna. Entonces, la ley que hace evidente el pecado de el soberbio. ¿Sí? ¿Te preocupa eso? Entonces ahí es donde llegamos al punto de inflexión. Ya la ley te hizo evidente el pecado. El Espíritu Santo te convence de que sí eres pecador. ¿Qué vas a hacer ahora? No, voy a seguir en mi vida. O necesito salir de esta. Necesito un salvador. Entonces, si la persona allí manifiesta, ¿sí?, algo más de interés, ahí entonces está dejando algo su soberbia y yendo hacia la humildad. Ahí podemos pedir. Ahí podemos darle la gracia. ¿Bien? Y entonces la persona puede decir, oye, sí, y entonces Cristo resolvió la situación. Tú tenías que pagar esa multa, tenías que pagar esa cárcel, ¿sí? ¿Y ahora qué hizo? Cristo fue a la cárcel por ti. ¿Sí? Cristo fue a la cruz por ti. Y Él pagó en tu lugar. Y ahora tú eres justo. ¿Por qué? Porque ya se pagó la pena y te justificó. ¿Bien? Y ahora eres libre del pecado. Pero ahora tienes la ley cristiana, un proceso de discipulado y de perseverancia en Dios, tú con Dios y como cuerpo con tus hermanos. Bien, bien. Entonces allí verificamos si la persona se arrepiente, ¿sí?, y si cree en el Evangelio. Entonces, si tú crees en esto, sí, yo creo. ¿Okay? Bueno, entonces ora, congrégate, lee la palabra, y empieza un camino con Cristo. Muchas veces, ahí no, entonces venga yo oro, y oremos la oración del pecador. Pero realmente él debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Puede ser que lo invitemos a la congregación, pero está perseverando, está mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Sí. Yo creo que esta persona sí de verdad es salva. Bien. Bueno, entonces, bienvenido, ¿cierto? Tiene que pasar un tiempo. Si hacemos una oración, haces esta oración de fe o oración del pecador, eso no lo salva. ¿Qué es lo que salva? Creer y arrepentirse. Señor y Salvador, me arrepiento, cambio mi mente, ahora Él es el que manda, la ley cristiana es la que manda, Él es el Señor, ya no mis leyes, ¿sí? Y entonces Él es mi Salvador. ¿Bien? Pero no es porque haga una oración, porque no. En un estadio todos oraron la oración de fe, entonces todos fueron salvos. No. ¿Sí? Entonces la oración no te salva, lo que te salva es creer. Si la persona de pronto puede llegar a que en realidad está arrepintiéndose, está creyendo, puede pedirte que ores, tú dices, listo, ora tú, habla con Dios, y yo oro después. Porque la persona aún depende de otros, no, es algo tuyo individual con Dios. Porque el Espíritu te convenció fue a ti, en ese momento. A mí me convenció años atrás, pero a ti en ese momento, y tú estás siendo humilde ante Dios. Entonces puedes recibir la gracia divina ante Él. En esta situación, solo hay tres posibilidades cuando estás evangelizando. La primera es que la gente crea el evangelio. O sea, cuando la gente es humilde y le evangelizas, hay tres resultados posibles. La primera es que crean. ¿Sí? Esa es la que todos queremos. La segunda es que no crean. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Y la tercera es que se vayan pensando. Entonces ahí sembraste una semilla que te toca orar para que eso que hizo Dios allí crezca en arrepentimiento en esa persona. Tienes que hacerle seguimiento a esa persona, ¿bien?, para estar con la persona, para que pueda llegar, ¿bien?
Pero uno diría de estas tres, hay dos buenas noticias y una mala. Porque la buena es que creyó o que se sembró la semilla. Y la mala es que no creyó. No, las tres son buenas. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice primera de Pedro 4:14? Yo quiero que lo leamos y es el último versículo que vamos a leer. Bueno, primera de Pedro 4:14. Vamos a mirarlo. Primera de Pedro 4:14 nos dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aún no rechacen el Evangelio, Cristo está siendo glorificado y el Espíritu está desarrollándose en nosotros. Las tres son buenas noticias. La evangelización siempre es una buena noticia para el que la recibe como para el que la da. ¿Sí? Nosotros queremos que todos se conviertan, pero las tres son buenas noticias. ¿Sí? Si nos toca, si la gente está pensando, hay que hacerle seguimiento. Ese es uno de los errores que tenemos, no le hacemos seguimiento. ¿Bien? Pero las tres son buenas noticias. Por lo tanto, la evangelización siempre es una buena noticia. ¿Cuál es entonces el desafío que tenemos? Empezar a conocer del Evangelio y empezar a practicar esta disciplina espiritual de evangelizar. En la iglesia evangelizar los evangelistas, los del ministerio de evangelización, nadie más. No, es algo que todos debemos hacer, más en nuestra vida personal, en el día a día, allí. Ahora, obviamente los evangelistas van a liderar estos ministerios y vamos a aprender de ellos. ¿Bien? Pero sí que nos quede el desafío de conocer el evangelio verdadero, ¿sí? Y de quitarnos estos piedras de tropiezo que tenemos para no evangelizar, y Dios va a empezar a darnos un discipulado y vamos a conocer a Dios aún más en este nivel de evangelización. Eso fue lo que Pablo le dejó a Timoteo al final. Veamos 2 Timoteo 4:5, el último versículo. 2 Timoteo 4:5 es este encargo. Ya Pablo está por morir, últimas instrucciones a Timoteo sobre la iglesia en Éfeso. Entonces, ¿qué dice? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Él era evangelista. ¿Qué le dijo? Ya al final, haz tu ministerio, cumple tu ministerio como evangelista. Pero si vemos las dos cartas, ¿sí? Él está hablando de otras cosas diferentes a la evangelización. Está hablando de la administración de la iglesia, de teología, de la falsa doctrina, está hablando del buen obrero aprobado, ¿sí? Varias cosas le está hablando de la iglesia, ¿sí? Pero al final le dijo, cumple tu ministerio, ¿sí? Entonces, si somos evangelistas, cumplamos nuestro ministerio. Si no somos evangelistas, evangelicemos. La evangelización es una obra de la iglesia, de cada individuo y corporativamente de la iglesia. Nuestro desafío es evangelizar a su Guayabano. Ese es nuestro desafío. Bueno, para nosotros solo somos 280,000. ¿Sí? Su son más. ¿Sí? Y yo el 400. Pero bueno, trabajo hay. ¿Bien? Que Dios nos ayude. Pidámosle al Señor que Él nos ayude. ¿Bien? Y recuerden, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Sí? Encendamos esa luz, ¿sí? Y evangelicemos. ¿Sí? Vamos a terminar en oración y voy a leer ese pasaje de Romanos 10 respecto a ello. Lo tenía en un video, pero es más largo el video, entonces lo voy a leer, porque me pasé de tiempo. ¿Sí? Entonces lo voy a leer nomás. De Romanos 10. En Romanos 10 nos dice, voy a leer del 8 al 17. ¿Quieren poner un video? Pues dura 5 minutos, ¿sí? Más fácil para mí. Es una canción también, ¿no? Bueno, entonces vamos a cantar esa canción. En el mundo
Ay, ahora Hay como más hago. de 2.4 mil millones de personas Te por que aquí. nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre. El nombre Sí, sí, sí. en quien hay salvación. Sí, quedó súper bien. Jesús. Perfecto. Enciende una luz y déjala brillar. Eso de hace 30 años. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en en el el cual cual no no han han creído? ¿Cómo creerán? ¿Cómo Creerán si nadie les predica. en aquel En el quien cual no no han han creído. oído? ¿Y cómo oirán Si nadie les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz es tiempo de encender la luz, que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Jesucristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la
Gracias. Entonces, el desafío, empecemos a buscar de Dios respecto a la evangelización. Que Dios nos ayude y que el Espíritu Santo cada vez sea en nosotros ministrándonos más. Muchas gracias. Gracias. En el Dios de mi salvación yo me gozo.